Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Les cuento que el día de hoy les traigo 3 recetas de desayunos saludables. Recetas súper fácil y sencilla de hacer en casa y sobre todo saludable y alta en proteína. Pues si quieres saber cómo elaboro estas recetas, no te puedes perder el siguiente video. Bueno, y antes de comenzar quería recordarle a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita, y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Además, si te suscribes me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. Bueno, y este video va dedicado para ti que estás cansado de la rutina, a veces siempre lo mismo. Pues el día de hoy yo te traigo algo diferente. Pues ahora vamos con mi primera receta, y la primera receta son las tortillas de espinaca al estilo Peruvian Fit. Pues sin más ni menos vamos a darle. Y bueno gente, aquí tenemos nuestros ingredientes listos para comenzar. Vamos a comenzar con el aceite de oliva. Aquí tenemos aceite de oliva normal líquido y también tenemos en la versión Sprite. Este canal es fitness, así que yo recomiendo el aceite de oliva, pero si tú no tienes aceite de oliva en casa, te recomiendo que trabajes con lo que tengas a la mano. Por otro lado tenemos la pimienta. Esta pimienta es entera, lo que tengo acá es un moledor. Tú también puedes trabajar con lo que tengas a la mano. Si es pimienta pulverizada, genial. Y también tenemos sal. Tenemos por otro lado avena. Explico que la avena siempre la venden en grano entero, así que yo recomiendo al público que para que te salga esta tortilla mucho más suavecita, la tritures antes de usarla. Tenemos como siguiente ingrediente la espinaca. Y en una tortilla nunca pueden faltar los huevos. Vamos a usar 3 huevos. Y para complementar y realzar el sabor de nuestra tortilla, tenemos aquí 2 pimientos. Si en caso tú no encuentras pimiento en tu casa o está muy caro en el mercado, puedes usar cebolla, incluso poro, lo que tengas a la mano. Es muy importante que a tu tortilla le agregues vegetales para hacerla mucho más nutritiva. Así que sin más ni menos vamos a comenzar. Y bueno gente, comenzamos a picar nuestra espinaca. Asegúrate de que la espinaca no esté muy mojada, esté más o menos semiseca. Tomamos un pocotón de espinaca y comenzamos a picar. No importa si el tallo está muy largo, al igual que el tallo también tenemos que picar la espinaca entera. Y bueno gente, después de haber terminado de picar mi espinaca, vamos a mezclar los ingredientes. Primero ponemos la espinaca en un reservorio. Agregamos nuestra avena. Añadimos nuestros 3 huevos. Y a nuestra mezcla le añadimos pimienta. Esta parte puedes hacerla al gusto. Y un poquito de sal. Después iniciamos y mezclamos nuestros ingredientes. Y bueno gente, después de haber realizado nuestra mezcla, ya estamos listos para hacer nuestra tortilla. En este caso yo tengo esta sartén pequeña para que me salgan las tortillas
formaditas. Pero si en caso tú no tengas una sartén de este tamaño, puedes utilizar una sartén convencional o incluso puedes tener también moldes. Puedes usar moldes para que las tortillas te salgan formaditas. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro aceite de oliva en spray. Vamos a rociarle un poco en la sartén. Luego que ya tenemos nuestra sartén lista, lo hemos estado poniendo a fuego muy bajo. En este caso es una cocina eléctrica, lo hemos puesto a una intensidad muy baja, así que ten mucho cuidado si el aceite se te quema. Vamos a echarle un poquito de la mezcla. Un tip y consejo: si cuentas con una tapita, te aconsejo de que tapes tu sartén para mejorar el ciclo de cocción. Y si no cuentas con una tapita, fácilmente puedes utilizar un plato o lo que tengas a la mano para tapar tu sartén. Y ahora que vemos que ya está más o menos listo, pasamos a darle la vuelta y que siga el ciclo de cocción. Y bueno gente, ya tenemos aquí nuestras tortillas listas y preparadas. De todas maneras, quiero aconsejarle al público que el ciclo de cocción en una cocina eléctrica son de 3 a 4 minutos. Dependiendo de tu cocina es el ciclo de cocción, así que no te olvides de estar chequeando siempre. En una cocina a gas debería ser un poco menos, de 3 a 4 minutos, pero te aconsejo que estés siempre mirando para que no se te queme. Así que vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Y bueno gente, llegamos a la parte de cortar nuestros ingredientes, que son los vegetales. De todas maneras, aquí tenemos los vegetales que le enseñé en el inicio del video, pero yo le quiero dar un toque peruano. Estos ajís, que son ají amarillo, son opcionales. Yo sé que mucha gente de otros países ven este canal, pero si quieres realzarle el sabor a esta comida, te aconsejo de que utilices los ajís que están en tu país. Este paso es opcional, así que vamos a comenzar a cortar el ají amarillo de manera juliana. gente, teniendo nuestros vegetales ya picados, vamos a pasar al proceso de freír los vegetales en la sartén. Así que aquí tenemos nuestro aceite de oliva, le vamos a echar solo un poquito.
Al igual que las tortillas, recomiendo tener la sartén a fuego bajo. Terminamos con nuestro primer platillo listo y preparado. Le hemos agregado la mitad de una palta para realzar el sabor y además para realzar el valor nutricional del plato. Así que tú también puedes intentarlo, hacer lo mismo en casa. Continuamos con la segunda receta, que va a ser un omelette verde. Para esto vamos a necesitar nuestra espinaca, vamos a necesitar 3 huevos y si recuerdan nos sobró de la anterior receta medio pimentón que lo hemos picado y lo vamos a utilizar también en nuestro omelette. También aquí tenemos un queso fat free. Ya saben que este canal es fitness, así que tú puedes utilizar el queso que tengas a la mano. También tenemos sal y pimienta al gusto. Y para elaborar nuestra mezcla nosotros utilizamos esta maquinita, pero si tú no la tienes en casa o al alcance de la mano, puedes utilizar tranquilamente tu licuadora. Así que vamos a comenzar. Y bueno gente, teniendo ya casi listo nuestra tortilla, antes de voltearla le vamos a añadir nuestro pimiento de esta manera. Y después del pimiento le agregamos el queso. Y nos va a quedar de esta manera.
vamos con la receta. Ya tenemos aquí listo el plato. Lo único que hice fue agregarle un poquito más de queso encima. Pero para la degustación del público voy a empezar a partir para ver cómo fue la cocción por la parte de adentro de nuestro omelette. Es así como queda nuestro plato terminado. Nos vamos a la siguiente receta para terminar. Y bueno gente, llegamos a la receta final, donde vamos a elaborar unas tortillas de atún súper nutritivas y ricas en omega 3. Para empezar vamos a necesitar avena. Vamos a necesitar media cebolla picada en cuadraditos. Tenemos aquí perejil. Y también no puede faltar nuestro atún, que puede ser de cualquier marca. 3 huevos, pimienta y sal al gusto. De esta manera, con los ingredientes aquí, vamos a comenzar. Terminamos. Tenemos aquí nuestra tortilla de atún, nuestra tortilla de espinaca y nuestro omelette verde. Cabe recalcar que hemos decorado la tortilla de atún también con algo de palta y estos frutos rojos que van a realzar el sabor y además la van a hacer mucho más nutritiva. Gente, les recuerdo que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Al suscribirte no te vas a perder nada de contenido. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un pulgar arriba, comentar y compartir este video. Muchas gracias gente, este fue Álvaro Ulleno en un video más de Peruvian Feed. Nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima, chao chao.